Hay algunas variables que hacen a la celeridad de la onda. Este cuadrito es bastante útil. Te da entonces, de acuerdo a los materiales, acero, fibrocemento, concreto, cuál es la elasticidad del material en 2 unidades. Hay que tener cuidado con las unidades, por favor. En 2 unidades, mu, que es el módulo de Poisson, ¿no es cierto? Y la magnitud aproximada de la aceleración. Entonces, cuando ustedes estén sacando el resultado de la aceleración, tienen que estar en este rango para poder decir que lo que han calculado en aceleración está bien, está ok. Ya hemos visto entonces qué son los fenómenos transitorios, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver el control de estos fenómenos transitorios. Hay un amplio uso de software disponible. Algunos cuestan mucho dinero, otros cuestan nomás, son asequibles, ¿no es cierto? Está el Hytran, que utiliza, los daneses están utilizando Hytran para los de Grundfos, por ejemplo, utilizan este. El Aliebe de la UPB de España es gratuito, es de la Universidad Politécnica de Valencia. Es gratuito y, bueno, se puede emplear. Sé que es gratuito. Mi hijo está cursando una maestría en la Universidad Politécnica de Valencia y entonces le han dado esto y es gratuito. La pueden ver en el internet si ustedes quieren. Ariete. Ariete es de Hydra Software, es también español. Este yo lo tengo, he comprado, tengo licencia. No es muy caro, señores. Está, digamos, dentro del alcance de nuestros bolsillos. No habría mucho que gastar en esto. Tiene nomás buenos resultados, por lo menos resultados que te permiten planificar qué control vas a emplear. El KY Pipe, este es muy bueno, el KY Pipe. El KY Pipe era también la base de lo que nosotros conocemos como WaterCAD, pero este específicamente contiene además el Pipe 2020, es norteamericano y es de verdad uno de los mejores. Y después tienes el Waterhammer de la Bentley. Creo que nuestro amigo de la Jordan tiene este Waterhammer. Yo no lo sé utilizar, nunca he intentado utilizar Waterhammer, ya que tengo, que se llama, licencia en el Ariete, ¿no es cierto? Entonces, como tengo licencia en el Ariete, no tengo para qué ir a otro, pero no son diferentes en la concepción. La concepción detrás del golpe de Ariete ya les he dado, saben cómo se van a comportar golpe de Ariete. Que hay muchos más que estos, los hay, ¿no es cierto? Yo simplemente les estoy mostrando 5 de los N softwares de transitorio que hay. ¿Cuál es la metodología general cuando vas a proceder al cálculo mediante software? Primero, haces una preselección de los métodos que se pueden emplear para protección antigolpe de Ariete. Ayer hablábamos de que, por ejemplo, la válvula de apertura anticipada no funciona para todo, ¿no es cierto? Funciona para algunas cosas nomás. Y, ¿qué se llama? Depende entonces cuál es el método que tú vas a emplear para poder escoger, digamos, el golpe de Ariete que tú vayas a poner, es decir, el control de golpe de Ariete que tú vayas a poner. Una vez que has escogido el tipo de control, qué sé yo, ya sea pasivo o ya sea activo, tienes que correr el software con el método de protección que has elegido. Y vas a, además, efectuar un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad que puede hacer aumentar el diámetro. Sabes que si aumentas el diámetro vas a disminuir la celeridad de onda. Vas a disminuir el tarado, por ejemplo, en las válvulas, en el piloto de baja o en el piloto de alta de una válvula anticipadora de golpe de Ariete. Entonces, todas esas cosas puedes hacer
cuando estás calculando y estás queriendo escoger el tipo de protección que vas a tener. Entonces, es necesario hacer la preselección, correr el software y efectuar el análisis de sensibilidad. ¿Cuál es la resistencia a la sobrepresión? Cada fabricante ofrece dos informaciones básicas, muchas más, pero dos básicas con respecto a la resistencia a la sobrepresión. Primero te va a dar la clase o resistencia del tubo. ¿Qué clase es? Clase 9, clase 10, SDD21, PN26, PN25, PN12.5, PN16. Esa clase ya viene cuando tú vas a comprar el tubo. Directamente tú le puedes decir, yo quiero un tubo PN12.5. Y entonces el fabricante te va a dar un tubo que pueda resistir 125 metros de columna de agua. ¿No es cierto? O tú puedes decir, también quiero un PVC clase 9. Y entonces tú sabes que estás comprando una tubería que aguanta hasta 90 metros de columna de agua. Entonces, esta clase o resistencia es la primera que te va a dar el fabricante. También el fabricante te va a dar una resistencia a la rotura de la tubería. Si es que es una buena fábrica, va a hacer entonces sus pruebas, ¿no es cierto?, en laboratorio, y va a reventar unos cuantos tubos y entonces va a encontrar lo que se llama el factor de servicio. Entonces, la diferencia entre estos dos, la presión de rotura y la resistencia con la cual te venden la tubería, se llama factor de servicio. Es muy importante este factor de servicio, porque en transitorios, muchachos, el efecto que se produce en un transitorio es de muy corta duración. No necesita entonces la tubería estar sujeta y responder, digamos, eternamente a un factor de servicio, o digo, a una presión tal que pueda ser peligrosa para la tubería N tiempo. No, es muy cortito el tiempo. Entonces, este factor de servicio es bien importante. Por ejemplo, la PAM Saint-Gobain en sus catálogos para fierro fundido dúctil, el factor de servicio es 3, o sea, aguanta 3 veces más que la resistencia nominal del tubo que te está vendiendo. Por otra parte, es obvio que no vas a diseñar con el factor de servicio para golpe de ariete. Entonces, esto es bien importante. La AWA, que es la American Water Works Association, establece un máximo de 1.5 veces la presión nominal de trabajo para tuberías de acero y polietileno. O sea, una tubería clase 9, por ejemplo, va a poder aguantar 1.5 veces más, ¿no es cierto?, un golpe de ariete, por así decir. Y la norma boliviana acepta esto, porque cuando tú estás haciendo la prueba de presión en las tuberías, te dice, oiga, va a subir, por favor, la presión, con agüita va a subir hasta 1.5 veces la presión nominal, y ahí tiene que aguantar 2 horas, ¿no es cierto?, y no bajar el manómetro. Entonces, pero eso es poco a poco que va subiendo, ¿no es cierto? Y la dejas en 1.5 veces la presión nominal, ¿ya? En un golpe de ariete esto es inmediato, ¿no es cierto? Entonces, son fenómenos de muy corta duración. Pero como le has hecho la prueba para que aguante 1.5 veces, seguramente entonces tu tubería va a estar bien diseñada y va a poder aguantar, ¿no es cierto? El vacío, la presión negativa, lo que genera es el aplastamiento de la tubería, ¿no es cierto? Eso genera entonces presiones externas que aplastan la tubería. Los fabricantes no hacen pruebas de vacío. Son muy raros los que hacen pruebas de vacío. Casi ninguno hace. Yo les he mostrado una prueba de vacío, pero para camiones que transportan gas en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y esa es una prueba bastante interesante la que les he mostrado. Pero es para otro tipo de conducto de agua o de tanque de gas en este caso. Kissel en 1972 nos da esta formulita que es la presión crítica.
que es 24 veces, ¿no es cierto?, el módulo de elasticidad de la tubería, I, que es el momento de inercia, B, que es la longitud del tubo, y D, que es el diámetro de la tubería. Si el módulo de elasticidad los dividimos entre 1 menos mu cuadrado para considerar tensiones longitudinales, entonces la presión crítica va a estar dado por este valor, 2 veces E, 1 menos mu cuadrado, delta sobre D, siendo delta, delta, el espesor de la tubería y D, el diámetro de la tubería externo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos SDR. Standard Diameter Ratio, ¿no es cierto? Que es la relación del espesor al diámetro externo, ¿no es cierto? Entonces, pero es al revés, creo, el SDR. A ver, SDR 25, SDR 41. Ya, ¿no es cierto? Entonces, sí, es al revés. Entonces, en esta parte, tengan cuidado, entonces, este es el espesor y este es el diámetro externo, de tal manera que si vas a tener entonces una tubería, escoge una tubería cuyo espesor sea mayor o igual a la fórmula esta, que es un despeje de la presión crítica de trabajo dada por Kissel-Yov, ¿no es cierto? Eso es, claro, es hasta lógico, ¿no es cierto? Si tienes una presión crítica y esa presión crítica involucra el espesor de la tubería, entonces el espesor que vayas a escoger en tu tubería va a ser mayor o igual que este. ¿Cuáles son las conclusiones que tenemos acerca de las presiones? Primero, la presión máxima admisible, incluyendo la transitoria, deben estar en la presión establecida para la calidad de la tubería. Eso es lo primero que debes hacer. La presión mínima para cada tubería debe calcularse de acuerdo al diámetro, el espesor de la tubería y el caudal. Son dos cosas entonces. Vas a calcular una presión máxima y vas a calcular una presión mínima. La presión máxima, ¿no es cierto? Si tu tubería es clase 9, tiene que estar dentro de esa clase 9. Si es PN20, tiene que estar dentro de ese PN20. El 1.5 es solamente un factor de seguridad que hace que tu tubería aguante las sobrepresiones. Y la presión mínima para que no se aplaste la tubería, como están viendo acá, esta tubería de acero aplastada, ¿no es cierto? Tiene que ver con el diámetro, con el espesor del tubo, ¿no es cierto? Eso tú vas a calcular entonces para calcular la presión crítica y a través de calcular la presión crítica vas a obtener cuál va a ser el espesor de la tubería que es necesario utilizar en tu diagrama. En bombeo, ¿cuáles son las condiciones más desfavorables en transitoria? En una estación de bombeo, tú vas a tener dos puntos de referencia o dos puntos de funcionamiento del sistema. Este es uno y este es el otro. ¿Por qué tienes dos? La curva baja en verde y la curva alta en azul. Son curvas que son las llamadas de funcionamiento del sistema y tienen que ver aquí con la altura a la cual se encuentra el agua en la estación de bombeo. Entonces, en la estación de bombeo vas a tener una altura mínima y una altura máxima. Entonces, de la altura mínima vas a encontrar esta curva paralela, ¿no es cierto?, a la de la curva de altura máxima. Simplemente van a variar acá. Y esta variación se va a dar por el nivel de agua que se encuentra en el cárcamo de bombeo. A veces se encuentra en máximo nivel, ¿no es cierto? Entonces, estás aquí en este punto. A veces te encuentras en mínimo nivel y entonces estás en este punto. Esos dos generan entonces, de acuerdo a la tubería, el diámetro de tubería, diámetro interno, generan esas dos curvas y también generan dos puntos de funcionamiento del sistema. Esta curva que ustedes están viendo simplemente es una sola y es la curva que tenemos para una bomba en particular. Es la llamada curva HQ. Donde se cortan las dos curvas, entonces tenemos lo que se llama el punto de funcionamiento del sistema.
Bien. Estaba viendo un ratito el WhatsApp para ver qué pasó con Meet, pero están bien. Condiciones de operación. Primero, la carga estática. ¿No es cierto? Que es la diferencia del punto donde está el agua en el cárcamo de bombeo al punto donde vas a dejar el agua. Eso es lo primero. Puede estar en un punto bajo o puede estar en un punto alto. Entonces, va a haber una variación de la carga estática. Y luego vas a tener el número de bombas en operación, ¿no es cierto? Entonces, uno, a mayor presión estática, Hg, esta es la presión estática, altura geométrica, ¿no es cierto? La velocidad, ¿no es cierto?, del flujo es inverso y entonces tienes mayor sobrepresión. Si la altura estática es menor, entonces mayor va a ser el caudal. Si estás aquí, mayor es el caudal. Fíjense, en la curva verde, el caudal está aquí. En la curva azul, el caudal está un poco menos. Eso quiere decir esto. Si la altura estática es menor, entonces mayor va a ser el caudal. Y una vez que le has metido más caudal a una tubería, obviamente la velocidad va a ser mayor. En consecuencia, es mayor también la depresión en la parada de las bombas y como resultado de ello va a ser mayor la depresión con una altura geométrica mínima. Esto es la segunda fila, ¿no es cierto? Entonces, si la carga estática está en mínimo, ¿no es cierto? Y de acuerdo al número de bombas, esa es tu carga estática crítica, ¿no es cierto? Te va a causar una mayor depresión. En la primera de las explicaciones, si tienes mayor, estás aquí en este punto, ¿no es cierto? La velocidad es inversa, ¿no es cierto? Por supuesto, porque tienes menos caudal, entonces vas a tener menor velocidad y entonces en este caso vas a estar aquí, en este punto, ¿no es cierto? En la primera de las líneas que sería que tengas cuando tienes una carga estática y tu carga estática está en el máximo. Si una sola de las bombas está en funcionamiento, aquí hago caso omiso de este número de bombas, y una sola bomba está en funcionamiento y se para el flujo, entonces es mayor la rotación reversa, ¿no es cierto? Eso quiere decir, algunas bombas aceptan una cierta velocidad de rotación en reversa. Obviamente no hay que apostarle a eso, hay que ponerle nomás una protección, por lo menos se pone dos válvulas, una válvula que es de unidireccional, necesito, y la otra válvula que es la válvula cortina, que cierra el flujo, ¿no es cierto? La válvula unidireccional o válvula check va a cerrar automáticamente cuando la bomba haya parado, ¿no es cierto? Haya parado el flujo, ¿no es cierto? Y si vuelve, ¿no es cierto?, puede tener alguna rotación en reverso. Y si esa rotación te pilla en reverso, en el manifold, entonces solamente va a afectar a la única bomba que estaba en funcionamiento. En otras palabras, es posible que si subimos la velocidad entonces de funcionamiento, entonces vamos a tener el flujo en reversa que arruine solamente a la bomba que está en funcionamiento. ¿Cuál es el procedimiento de diseño entonces? Las presiones máximas, incluyendo sobrepresiones, no exceden la clase de tubería, ni se producen vacío. Entonces, ahí tienes fin del análisis, ¿no es cierto? Si has corrido el software, ¿no es cierto? Y las sobrepresiones están dentro de la clase de tubería que tú has elegido y no hay vacíos y hasta se acabó. No tienes transitorio, tranquilo tú, entonces tienes fin del análisis, ¿no es cierto? Dos, si las presiones máximas, una vez que has corrido el software, ¿no es cierto?, incluyendo sobrepresiones, no exceden a la clase de tubería, es decir, el espesor de la tubería está bien puesto, está bien calculado, pero se producen vacíos. Se presentan dos casos. Si la depresión es menor al esfuerzo que aguanta la tubería, fin del análisis, no va a pasar nada con tu tubería. Pero si la depresión
excede el esfuerzo con Z admisible de la tubería, existen entonces tres posibles soluciones. Ya. Ahora sí. Primero puedes colocar una chimenea de equilibrio, ¿no es cierto? Esta es una chimenea de equilibrio. La desgracia de esta chimenea es que tiene que ser tan alta como la altura estática que tenga el recipiente, que es el tanque de donde tú estés sacando el agua. Puedes tener entonces también una válvula que es de apertura automática, que es esta, ¿no es cierto? La válvula, este es un hidroneumático, perdón. Un hidroneumático visto por dentro, ¿no es cierto? Aquí tienes la parte que es con aire y la parte del bladder que se infla con agua. O puedes tener una válvula de apertura anticipada, que es esta. Esta es una válvula Singer de apertura anticipada, ¿ya? Entonces, en válvulas hay muchísimo tipo de válvulas y hay una lección nosotros un capítulo entero que dedicamos entonces a las válvulas y el diseño de las mismas. ¿No es cierto? Entonces, eso es dos. Las presiones, el espesor de la tubería aguanta la sobrepresión, pero el vacío puede ser que exceda, ¿no es cierto? La presión crítica puede ser que exceda la presión negativa que puede aguantar tu tubo. Y entonces tienes que colocar una de las protecciones que tú estás viendo en las imágenes. Un tercer caso. Las presiones máximas, incluyendo sobrepresiones, exceden la clase de tubería, pero no se producen vacíos. Ahí puedes aumentar entonces el espesor de la tubería para empezar. Pero aumentar el espesor de la tubería puede ser que estés aumentando para kilómetros de tubería, ¿no es cierto? Entonces, el gasto, la economía de tu proyecto se va a ir al demonio, ¿no es cierto? Entonces, no quieres eso, digamos. Entonces vas a tener que colocar elementos de protección. Normalmente colocas válvulas, qué sé yo, de purga, estas válvulas ventosas que tienen la capacidad de funcionar como válvulas antigolpe de ariete, ¿no es cierto? Además puedes utilizar los hidroneumáticos, las válvulas anticipadoras, ¿no es cierto? O puedes aumentar la inercia de la bomba. Algunas veces tú le puedes pedir al fabricante, yo muchas veces cuando compro una bomba, siempre le pido cuál es la inercia de la bomba, ¿ya? Entonces, ¿por qué pido la inercia de la bomba? Porque con eso puedo calcular si puedo utilizar la bomba como uno de los elementos que puedan protegerme, digamos, la tubería hacia adelante. Y el peor de los casos, las presiones máximas exceden y se producen vacío. Entonces, la solución suele ser con hidroneumáticos, pero también suele ser la solución más cara que existe. Y a veces tengo que tener, qué sé yo, ¿qué se llama? Tengo que tener además compresores de aire. Eso es lo que me ha sucedido aquí en el proyecto del sur de Cochabamba. Los compresores son gigantescos y el hidroneumático también. Entonces, lo que ha pasado es que tengo una dificultad entonces económica. Bien. Cuando uno diseña un tanque hidroneumático, ¿no es cierto?, tiene que considerar varias cosas. Primero, W sub A, que es que es el aire contenido en la cámara, ¿no es cierto? W sub A máximo es que es la expansión máxima, ¿no es cierto?, de aire en el transitorio. ¿Sí? El agua puede entrar y comprimir, ¿no es cierto?, el aire que tengo acá. W total es toda la altura, todo el volumen total del hidroneumático y vas a ver, ¿no es cierto?, que cualquier software te va a pedir entonces dos datos esenciales, los dos datos, ¿no es cierto? Un dato que es el K de salida, ¿no es cierto?, con cuánta rapidez vas a meter, si digamos aquí el agua se ha cortado la bomba y sigue dando agua por acá, hacia atrás se genera vacío. En ese mismo instante, el hidroneumático te
te suple esta agua que está dentro del tanque, siempre está. Pero algún rato va a reflejarse la onda, ¿no es cierto? Entonces, cuando se refleje, tiene que entrar por aquí. Este tiene una válvula unidireccional, no deja que entre directamente, porque si no, ya también el hidroneumático va a sufrir. Entonces, esta valvulita, la válvula de entrada, tiene que ser calculada. Entonces, vas a necesitar el diseño a través del software. Vas a ver más grande el hidroneumático, más pequeño este K, vas a ver, vas a tener que simular cuánto va a ser este K de entrada para ver esta válvula. Si es más grande, más pequeña, todas esas cosas necesitan un software para diseño. Este es el software que tengo yo, es el Ariete, ¿no es cierto? Y fíjense el procedimiento. Primero voy a suponer que el volumen de voy a suponer un volumen de aire y correr el software con cada entrada igual 0. Fíjense, aquí tienes el coeficiente de pérdida en la entrada. Entonces, cada entrada lo voy a hacer 0 y voy a ver, vas a ver que esto no resiste, ¿no es cierto? Entonces, 2, voy a calibrar el volumen de aire, este volumen de aire, observando la formación de vacíos en la tubería, ¿no es cierto? Si no se presentan, voy a ir disminuyendo W sub A, que es todo el volumen de aire, ¿no es cierto?, que encuentra, y en consecuencia, el tamaño del hidroneumático que tenga va a ser menor. Entonces voy a ir disminuyendo hasta el punto donde sí se me puede presentar un vacío en la tubería. Ahí digo un poquito, el siguiente más grande es el hidroneumático que necesito. A ese procedimiento de diseño se llama optimización del diseño. Si la sobrepresión es menor a la admisible, se acabó ahí y fijo entonces las condiciones para mi hidroneumático. Si la sobrepresión sobrepasa en algún punto a la admisible, voy a aumentar esta K de entrada y voy a optimizar nuevamente el sistema. La K de salida normalmente es despreciable, más o menos es igual a 1, ¿no es cierto? Y se puede aumentar entonces la reserva, una vez que has calculado, se puede aumentar entonces una reserva al BW total del 10 al 15%. Fíjense entonces cuáles son los datos que me pide el software Ariete. Me pide la altura total del tanque, me pide el volumen de aire, me pide a qué presión voy a poner el aire, porque esta presión del aire es importante, a qué presión la voy a poner, me va a pedir el diámetro de la tubería y en la salida me pide el diámetro de la salida, el coeficiente de pérdidas para la salida, que más o menos es 1, ¿no es cierto? Y el coeficiente de pérdidas para la entrada, ¿no es cierto? Entonces voy a tener las dos cosas. ¿De dónde encuentras estos coeficientes? Es el fabricante que te va a dar sus coeficientes. La torre de oscilación. ¿Cómo voy a diseñar una torre de oscilación? En primer lugar, ustedes saben que como mínimo la altura de torre de oscilación tiene que igualar la altura estática del tanque. Aquí está. Y entonces tiene para arriba un delta y para abajo un delta precisamente para que te permite oscilar el agua. Fíjense, esta torre de oscilación es gigantesca, ¿no es cierto? Entonces se trata, esta torre de oscilación lo que va a hacer es, tiene agua aquí adentro. Hasta aquí tiene agua, ¿no es cierto? Entonces, si esto cierras bruscamente, se refleja. Produce vacío, pero aquí entonces el agua que está en la torre va a entrar a la tubería, llega aquí, produce una sobrepresión, aumenta la energía aquí en el tanque y se refleja. Encuentra cerrado y entonces oscila esto hasta arriba y va oscilando. Entonces va a reducir esas sobrepresiones hasta un admisible. Lo único que hay que hacer es evitar que el agua salga por aquí arriba. Eso a veces, por ejemplo, en Semapa, en la torre de sobrepresión que está al lado de la Atahualpa, de rato en rato puedes ver que el agua sale nomás, no hay pérdida de agua, pero sale. En realidad, Semapa tendría que aumentar un poquito el tamaño de la torre, no lo ha hecho, entonces tienes agua que sale. Esta torre que ustedes están viendo en la figura es pues grandinísima, ¿no es cierto? Y significa platita. Esta es solución cara. En Semapa creo que
lo han solucionado con un tubito nomás de PVC. Esta solución que ustedes están viendo aquí en la figura es cara, ¿no es cierto? Pero en CEMAPA, como tienen poco, esta diferencia de aquí, aquí es poquito, le han puesto una tubería de PVC nomás aquí, ¿ya? Entonces, esa se utiliza entonces como torre de oscilación. ¿Cuál es el procedimiento? Se corre entonces un programa de software con un diámetro igual o menor que la tubería protegida, ¿no es cierto? Entonces vas a primero ver eso, ¿no es cierto? Pones el diámetro y corres el software. Y después vas disminuyendo o vas aumentando el diámetro de la torre de equilibrio, ¿no es cierto? Y eso se llama optimizar el diámetro. Se escoge el menor diámetro que mantenga las subpresiones y las sobrepresiones en un rango que sea admisible por la tubería. Entonces, la torre de oscilación es muy facilita de manejar, no necesita gran ciencia. En las condiciones por gravedad, las condiciones más desfavorables son cuando has cerrado esta válvula bruscamente. Cuando has cerrado la válvula bruscamente, vemos que se produce una sobrepresión, ¿no es cierto?, que viaja hacia el tanque de agua, ¿no es cierto?, y aumenta, digamos, infla un poco el delta H acá. Para llegar a equilibrio, o el tanque ya también da aquí y encuentra la válvula cerrada y entonces se produce la oscilación en la tubería, ¿no es cierto? Entonces, el cierre de válvula al final genera esta máxima sobrepresión. Y es mayor esa sobrepresión cuanto más volumen de agua tengas aquí adentro, es decir, cuanto más larga sea la tubería. Un cierre de una válvula intermedia, si tuviésemos una válvula por aquí intermedia, genera sobrepresiones agua arriba, pero abajo, si aquí tienes, abajo va a agarrar y va a generar vacío de presiones, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto que tengas dos ondas, una onda reflejada en el cierre de la válvula hacia aguas arriba y una onda de depresión que viaja hacia aguas abajo. Eso ya lo hemos visto en la teoría. Entonces, el transitorio es más grande si esta válvula que tú estás viendo acá la cierras demasiado rápido. Si cierras demasiado rápido, esto inmediatamente va a agarrar este delta H, ¿no es cierto? Y va a viajar con ese delta H hasta descargar en el tanque. Pero ¿qué pasa? Este es H0 normal. ¿Qué pasa si este delta H es tan grande que tu tubería no aguanta? Se va a romper la tubería, ¿no es cierto? Es por eso que la solución más barata siempre es poner aquí un actuador de tal manera que la válvula esta nunca se cierre rápidamente, se cierre poco a poco de tal manera que esto vaya subiendo poquito a poco y ya la onda es menor, va a crecer aquí, va a reflejarse, en fin, va a ir atenuando entonces esa onda de sobrepresión. En conducciones por gravedad tengo algunos tipos de tubería. Esta tubería es de acero soldada. Su presión negativa máxima es 0.68 bares negativos. La presión absoluta es obviamente una atmósfera negativa, ¿no es cierto? Esa es la presión absoluta. Este no alcanza eso, alcanza a 0.68 bares, ¿no es cierto? Nada en el universo puede ser menor que la presión absoluta, ¿no es cierto? Este está a 0.68 bares. Y la celeridad de la onda es, aquí falta 1490. La tubería de concreto, su presión depende. Si está concreto armado o no es concreto armado. Si es concreto armado, la presión negativa va a ser 0.68 bar, ¿no es cierto? Y la celeridad ya va siendo menor, 550 metros sobre segundo. La tubería de concreto pretensada, la presión negativa admisible, 0. Ojo al piojo. ¿No es cierto? No puedes tener presiones negativas si la tubería es de concreto pretensado. Y la celeridad de las ondas está alrededor de 550 metros. Esta es una tubería PEAD. Vean que las tuberías de polietileno de alta densidad pueden tener diámetros interesantes. La presión negativa admisible viene a menos 0.68 bar y la celeridad de la onda es pequeñita, pues es 245. Entonces, es una tubería muy buena en función al transitorio, porque su onda de celeridad de la onda es muy bajita.
Entonces, todo va a depender del espesor de la tubería de polietileno que tú puedas emplear en tu condición por gravedad. La tubería de PVC, la presión está entre 0 a menos 0,2 bar, ¿no es cierto? Aguanta un poco menos, 0,68 es la otra. Pero la celeridad de las ondas en una tubería de PVC es la más pequeña, es 210 metros sobre segundo. Y ahora hay que ver, además, cómo vas a unir, ¿no es cierto?, las tuberías. Esta unión de tubería, sí, es un manguito especial. No se llama maxiadaptador, se llama. Maxiadaptador de tubería de fierro fundido a tubería de PVC. Entonces, en esta parte del maxiadaptador tiene una brida, se están dando cuenta, y a partir de aquí la tubería va a ser de fierro fundido, me imagino, porque esto es de fierro fundido y el resto es de tubería de PVC. Lo que ustedes están viendo en la fotografía, entonces se llama maxiadaptador. Finalmente tienes las tuberías estas de fierro fundido, ¿no es cierto? Tienen una buena resistencia a la presión negativa y tiene las ondas de presión alrededor, menos que el acero, alrededor de 1370 metros sobre segundo. Vamos a ver algún ejemplo, ¿no es cierto? Para ello, siempre vamos a tener en cuenta dos ecuaciones que me permiten calcular la celeridad de la onda. Y eso depende del espesor de la tubería. Es decir, si D sobre E es mayor que 25, el diámetro exterior al espesor es mayor que 25, es este. Y el otro, vamos a dejar este por un lado, es para tubería de pared gruesa. Este es tubo de pared gruesa, este es tubo de pared delgada. En todos tienes lo mismo, ¿no es cierto? En todos vas a tener lo mismo. Finalmente, C, ¿no es cierto? Vamos a emplear esta ecuacióncita que se emplea cuando solamente tienes tubos de pared gruesa. Vamos a, entonces a hacer una transformación de las ondas de presión. Ustedes saben que hay una onda de presión que va viajando en el tubo. Ese corresponde al coeficiente de transmisión y cuando llega al final se refleja. Entonces, ese es el coeficiente, es la relación de sobrepresión o de presión, depende de qué estás hablando. Puede ser una sobrepresión, pero también puede ser una depresión que continúa propagándose, ¿no es cierto? Después del cambio de diámetro, ¿no es cierto? Se propaga hasta que llega al final. Y una vez que llega al final, se refleja y tienes el coeficiente de reflexión. En este caso, tienes A1 y A2. Este es el caso cuando tienes, por ejemplo, una tubería que descarga en un tanque de agua, ¿no es cierto? El delta H, la sobrepresión, la vas a calcular siempre con la fórmula de Zhukovsky. El módulo de elasticidad es la relación del esfuerzo aplicado y a la deformación causada por el material. Sigma es entonces el esfuerzo y delta es la deformación unitaria. Por ejemplo, barras de acero que se someten a una prueba en la cual se aplica un esfuerzo de 350, aquí está el esfuerzo, kilogramos por centímetro, determinan de deformación esta, entonces, ¿cuál es su módulo de elasticidad? Está acá. Muchas veces vienen en megapascales, entonces, para convertir de megapascales a kilogramos por centímetro cuadrado, tienes que multiplicar por este factor. Bien, en bombeo, por ejemplo, vas a tener una tubería ASTM A53 grado B. Entonces tienes varias especificaciones técnicas acerca de qué tipo de tubo vas a emplear. En este caso estoy empleando un ASTM A53 grado B. El diámetro de esta tubería es 18 pulgadas. El espesor de pared está acá, ¿no es cierto? Entonces, esto que están viendo acá, ustedes es el perfil del terreno. Llega aquí y de repente sube hasta el tanque. Entonces, esta tubería que voy a colocar en este perfil del terreno es esta, una grado B. Voy a tener 5 bombas verticales tipo turbina acá.
¿no es cierto? 4 en operación y una de reserva. El caudal nominal es 180 litros por segundo y las bombas giran a 1760 revoluciones por minuto. Esto es importantísimo. Tú puedes pedir entonces las relaciones, la relación de revoluciones por minuto que requieras en una bomba. Para este ejercicio que ustedes están viendo, tienen dos niveles en el cárcamo. Ya les he dicho, tienes un nivel máximo y tienes un nivel mínimo, ¿no es cierto? Y aquí tienes para nivel máximo y nivel... La descarga tiene un solo nivel aquí, 1924.20, para ambos, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entre ambos es la altura estática. Y el gasto, de acuerdo a ello, ¿no es cierto? Si estás en el nivel, en esta, a ver, 54-24, estás en el nivel máximo, entonces el gasto es mayor y el gasto en el nivel mínimo es menor. Aquí está, ¿no es cierto? Entonces tienes el gasto en la conducción correspondientes a los niveles que se presentan en el cárcamo de bombeo. Este es único porque es el nivel de descarga. Y entonces tú tienes que ver cómo va funcionando el gasto en la bomba. En la bomba, como les he dicho, la bomba, si bien tiene un punto de funcionamiento, puede funcionar a otros puntos con mayor o menor eficiencia. No es que no vaya a bombear, no es que no vaya a encontrar la altura, ¿no es cierto?, y el caudal necesario, simplemente lo que va a variar es la eficiencia. Entonces, fíjense, vamos subiendo el gasto. H, que es la altura contra la cual bombeo, es esta. Y la eficiencia también va cambiando, siendo la mayor eficiencia acá. Posiblemente, entonces, en esta línea tenga el punto de mayor eficiencia de la bomba, que la conozco como BEP, Best Efficiency Point, BEP. Entonces, en todas las máquinas, en todas las bombas, tú vas a encontrar eso que dicen BEP, que es la eficiencia de las bombas. Este es el software Ariete, ¿no es cierto? Es el software que yo utilizo. Entonces, este tiene un tanque, una bomba y va a llevar a otro tanque. De hecho, este es, creo que la tubería, este es el bombeo, si mal no recuerdo, es de Santa Bárbara a Cochabamba, una cosa así es. No, ya no estoy recordando bien. Pero esta bomba, entonces, en línea general, esta es la altura manométrica, bombea y llega entonces al tanque acá. Tiene dos envolventes. Una envolvente que es la verde, que te da la presión nominal de trabajo, y una envolvente roja que es 1.5 veces la presión esta. Esta envolvente de 1.5, ¿no es cierto?, es la que me va a aguantar entonces la sobrepresión en caso de que se exceda la presión nominal de trabajo. Obviamente, esta altura no puede estar encima de esto, porque significaría que la bomba está bombeando a mayor altura que lo que puede aguantar el tubo. Este tubo puede aguantar esta línea verde, nada más. Y si tú pones esta línea negra por encima de la línea verde, todo el tiempo este tubo está trabajando sobretensionado. Y obviamente la vida útil de este tubo la vas a bajar mucho. Y hay que tener en cuenta también cómo están las uniones. Existen algunos calculitos adicionales que puedes hacer. El día sábado nosotros vamos a ver esos cálculos de flujo transiente. No se preocupen, ¿no es cierto? Simplemente esta es la teoría. Este es el momento de inercia del grupo motor-bomba. Así se calcula el momento de inercia. La potencia está en kilowatts, N es el número de revoluciones por minuto y esto es Newton metro cuadrado. Se van a sumar los momentos, ¿no es cierto? Y vean ustedes cuánto es. Tienes que calcular además la celeridad de la onda, ¿no es cierto? En este caso, esta celeridad está dada para tubo de pared delgada, ¿de acuerdo? Entonces, son estos cálculos adicionales que tienes que hacer. Por eso es necesario saber cuál es la inercia de la bomba. Si no sabes cuál es la inercia de la bomba, tú vas a calcular y le vas a pedir al fabricante, yo quiero que me des una bomba que tenga esta inercia. ¿Ya?
el momento de esa inercia, ya hemos visto, y este es otro momento. Okay. Entonces, cuando tú has corrido el software, ¿no es cierto? Se me presenta la línea rosada. Y este es la línea de flujo transiente. Entonces, aquí vas a tener la sobrepresión que está dentro, digamos, lo que puede aguantar la tubería, 1.5 veces esta presión nominal, instantánea, obviamente, ¿no es cierto? Y estás teniendo esto. Pero no tienes ninguna protección, fíjate, has corrido sin protección alguna. Y esta línea celeste es la línea de presión negativa. Entonces, aquí tengo presiones negativas que están por debajo del nivel del suelo. Esto es importante, muchachos, porque aquí se me produce vacío. Y hay que ver si se me produce la separación de la columna de agua. Es posible que por aquí se me produzca esa separación si es que no tengo una protección. Obviamente puedo poner las protecciones que hemos visto para ver cómo se va a comportar después la tubería, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso, ese cálculo el día sábado. Listo, muchachos. Eso es entonces lo que les quería mostrar en cuestión de golpe de ariete. Hasta ahí tenemos. Entonces, lo único que falta, entonces, es mostrar algunos ejercicios que los voy a mostrar, ¿no es cierto?, de golpe de ariete. Entre ellos vamos a aprender a utilizar la planillita Excel que acabo de darles. Estudienlo un poquito, ¿no es cierto? Esa planillita Excel me va a servir para muchas cosas. El día sábado la vamos a emplear. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay nada, entonces nos vemos el día sábado. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao.